Estimados alumnos, en esta primera oportunidad vamos a resolver el problema práctico que involucra crear tres problemas, ojalá todos dentro de una misma aplicación, separados en pestañas o en tres aplicaciones separadas. ¿Ya? La primera opción era poder validar el root, crear la aplicación que permita validar el root. La segunda era validar si un número era primo o generar números primos dentro de un intervalo con un límite máximo y un límite menor, ¿cierto? Y finalmente determinar si dos números son amigos en base al algoritmo, ¿cierto? De esos números que cumplen esa condición. Entonces vamos a hacer el proyecto desde cero, proyecto clásico, default project, eh, práctico 1, entonces con punto práctico. Bueno, recordar que estamos trabajando en App Accelerator y apoyado con nuestra máquina virtual, ¿cierto? Del Game ¿ya? La instalación la hemos repasado en clase, ¿cierto? Del, del App Accelerator. Es un poco engorroso, ¿cierto? Hemos tenido problemas con las configuraciones del SDK, pero la idea es que ya podamos empezar a desarrollar esta aplicación y recordar que vamos a estar trabajando en lenguaje JavaScript, ¿ya? En una primera instancia vamos a ir creando toda la parte de interfaz gráfica, las tres pestañas y además de la, los componentes que van a ir dentro de las pestañas. Y después en una segunda oportunidad vamos a darle funcionalidad ya a la aplicación. ¿Ok? Bueno, tenemos el práctico, tenemos el app. Bueno, acá ya viene, cuando usted crea un proyecto por defecto, se me olvidó crearlo vacío, pero cuando viene por defecto ya trae la definición de las pestañas. ¿Ya? Vamos a borrar, en todo caso, voy a borrar todo ese código, no voy a ocupar nada del código que viene por defecto y vamos a empezar a crear nosotros nuestra aplicación. ¿Ok? Entonces var pestaña es igual a ti.ui.create tabgroup. ¿Ya? Son varias pestañas anidadas dentro de una misma aplicación. Y entonces ahora definiremos todos los componentes que tendrá la aplicación. Tendrá la primera pestaña. ¿Ok? Entonces, nuestro caso involucra un campo grande de texto para poder poner el root, que puede ser con puntos, con el dígito verificador obviamente, separado por un guión, y un botón para poder hacer la validación. Entonces, dos campos van a ser text field y el button. ¿Okay? Esos son los dos componentes que vamos a agregar. ¿Ya? Empezamos a definir los componentes. ¿No? Var txt1 va a ser igual a ti.ui.createTextField. De hecho aquí me va ayudando el textfield, me va ayudando el IE. ¿Ya? Creamos al tiro o definimos al tiro las propiedades de esta función. Color, por ejemplo, un color 336699. ¿Ya? Debería ser un tono más bien verdoso, pero sutilmente, una mezcla de colores. Vamos a indicar que nuestra campo de texto va a estar separado 50 desde el top, va a tener un ancho de 250 y va a tener una altura de 60. ¿Ya? Y vamos a definir también cuál va a ser el texto por defecto, nuestra pestaña o nuestro texto como marca de agua, que conversamos en clase, ¿cierto? Ingrese su root. ¿Ya? Y podemos dar incluso acá como un ejemplo de 11.2.2333-K, por ejemplo, para que sepan que también sirve con guión K. ¿Ya? Definimos el botón ahora, var btn1 va a ser igual a ti.ui.createButton.
y también definimos las propiedades al tiro, ¿ya? Propiedades a definir para el botón: el título, el contenido que va a estar dentro del botón, que diga entre medio validar. Después una ubicación top. Fíjense que el botón anterior está ubicado en la posición 50, ¿ya? Y tiene una altura de 60. Por lo tanto, en este caso yo lo podría ubicar desde el 110 hacia abajo, ¿ya? Vamos a hablar un poco acerca de estas proporciones un poco más en la clase, ¿ya? Porque hay pequeños conceptos que aclarar respecto de cómo se ubican los elementos en esta pantalla, ¿ya? No, aquí no vamos a tener tiempo para poder hacerlo en el video. Bueno, un ancho de 100 y edge de 50. Fíjense que yo en ningún caso he dado la ubicación left. Recuerden que yo les comenté esto. Uno empieza dibujando desde la esquina superior izquierda y de ahí empieza a ubicar los elementos de la pantalla. Por lo tanto, como yo no doy la ubicación left, no doy margen desde la izquierda, los elementos por defecto van a aparecer centrados, ¿ya? Bueno, eso es lo que va a ir en nuestro componente o nuestras dos, perdón, nuestra primera pestaña. Ok, entonces ahora definimos todos los componentes de que tendrá, para poner el mismo mensaje, la segunda pestaña. ¿Okay? Entonces nuestra segunda pestaña, ¿cómo me lo imagino? Dos campos de textos, ¿okay? Para poder poner el límite inferior y el límite superior y un botón. Al apretar ese botón busco números primos entre esos intervalos. Y por otro lado, otra caja de texto que me permita ingresar un número y un botón para poder determinar si ese número efectivamente es primo o no, ¿ya? Entonces var txt21, estamos en la segunda pestaña, primer txt va a ser igual a ti.ui.create textfield. Definimos propiedades también al tiro. Propiedades de esto: color, vamos a hacer que la letra tenga por defecto un color verde. Bueno, ustedes juegan con sus colores como ustedes quieran. 00FF00. Recuerden que la definición de color está hecha en hexadecimal. Un margen top de 50. Una ubicación top, perdón, de 50. Un left, ahora sí damos posición left porque no me sirve que estén los elementos centrados porque si no se van a solapar. Va a quedar uno sobre otro. F115. Width, entonces width de 70. Un ancho completo de 70. Y una altura de 60. Además de el hintext. Fíjense, tengo la propiedad de hintext color también, la vamos a ocupar. Entonces este va a ser el que diga mínimo, esto es min. Y hintext, vamos a hacer que el texto aparezca en un color blue, ¿cierto? Contrario al color de la letra, para que se note que uno es el marca de agua y otro es el texto final. Bueno, el texto 2 va a ser parecido, lo voy a copiar. Ok, cambiamos el nombre, este va a ser el texto 2.2 y va a tener un color distinto, ¿sí? Rojo. La ubicación de margen izquierdo, me interesa que estén alineados, por lo tanto el margen top es el mismo, pero tiene que estar corrido hacia la izquierda, por lo tanto vamos a desplazarlo unas cuantas posiciones, 210. El ancho y el alto sigue siendo el mismo, y el texto como marca de agua va a ser máximo. ¿Okay? Ahora el botón Barbie tiene 2, 1, es el botón de la segunda pestaña, pero es el primer botón, van a ver dos, así que punto create button, ahí sí, create button, y hacemos la definición de las propiedades, ¿ya? Por el hecho de ser propiedades que se definen de esta forma dentro del paréntesis. Bueno, de todos modos, por si acaso, yo podría hacer lo siguiente: definir propiedades aparte.
por ejemplo, txt, txt, ahí sí, los dos puntos, y puedo ir agregándole propiedades, ¿ya? Value, por ejemplo, los que ustedes puedan ver ahí. ¿Ya? Recuerden que el otro día buscamos cómo acceder a las propiedades que tiene cada uno de estos elementos. Son bastantes. Bueno, aquí me ayuda un poco también el IDE, pero no es lo suficiente a veces. Bueno, a este botón 2.1 le vamos a definir entonces también un título, muy parecido al botón anterior. Un título que diga generar. Recuerden que esto está generando números primos entre un intervalo dado. Un top de 100, un width también de 100 y un age, una altura de 50. ¿Ya? Y un margen izquierdo para que no quede centrado. Recuerden que esto está quedando bajo los otros textbox o text field, perdón. Por lo tanto, la idea es que trate más o menos de quedar centrado el botón. ¿Ok? Bueno, var txt 23 se lleva a ti.ui. Perdón. ti.ui.create text field. Este text field va a ser muy parecido al anterior. Ok, entonces definimos color rojo, red puede ser directamente escrito o como en hexadecimal como lo habíamos hecho recién. Top, ahora sí, un margen superior de 200. Left, que esté modificado o desplazado un poco desde la izquierda, 115, considerando que el primero también parte en 115 para que queden alineados entre esas dos cajas de texto. Un ancho width de 90 y un age de 60. Bueno, ustedes se fijan, hasta ahora yo no he hecho play a la aplicación de partida porque, bueno, no tengo corriendo la aplicación. Ustedes se fijan, no me aparece acá la IP del Dailymotion. Tengo detenida la máquina virtual. Y por otro lado, porque lo que estoy haciendo todavía no ha sido agregado a ninguna parte. ¿Ya? Solamente es definición de los componentes. ¿Okay? Entonces, este tercer campo, ancho, alto 60 y hint text, digamos que diga número, ¿cierto? Para que sepas que tienes que poner un número. Bueno, no hemos entrado en este curso todavía en el tema de las validaciones, ¿ya? Nosotros podemos validar que el campo que se ingrese sea solo texto, sea solo números, ¿ya? Que cumpla cierta expresión regular, con regex, ¿okay? El hecho de trabajar en JavaScript aplica bastantes cosas, ¿ya? Se involucra o tiene una amplia gama de posibilidades que agregar, es una librería bastante extensa. Bueno, ahí están nuestros textos. Nos faltaría el segundo botón, var btn 22 es el segunda pestaña, segundo botón. ti.ui ti.ui.create button. Y definimos también sus propiedades. Este botón propiedades va a tener lo mismo anterior, el título que diga validar. Esto validar que número es primo, por eso hice validar. Top ahora va a estar en el 200, por lo tanto, fíjense, este también tiene top 200. Significa que va a estar al lado. ¿Ya? Está en la misma línea, pero creo que está al lado. Entonces, left, en el caso del left anterior era 115 más el ancho me da 175. Por lo tanto, este botón left lo vamos a desplazar bastante. Le ponemos ahí 220. ¿Okay? Pero va a estar en la misma línea más al lado. Un ancho de 100 y una altura de 60, considerando que la caja anterior también tiene un alto de 60. 60, ahí sí. ¿Okay? Ahí está nuestro botón. Entonces ahora definimos todos los componentes que tendrá
la tercera pestaña. Bueno, la tercera pestaña va a ser muy parecida a la primera, o perdón, aparte de la segunda, la primera parte de la segunda, van a haber dos cajas de texto y estas dos van a tener un botón que permita validar si son amigos o no. Entonces, miren, yo voy a copiar las dos primeras cajas de texto y el botón. Le voy a cambiar el nombre, sí, porque acá estoy creando variables. No se me puede repetir el nombre. ¿Ya? Entonces este va a ser el txt 3.1, txt 3.2 y botón 3.1. Botón 3 no, porque no hay otro. Entonces, ubicaciones o colores de esto. La podemos dejar también texto en rojo ambos. ¿Ya? Ahí FF. Ambos quedan en rojo. Ubicación 50, 115, 70. Recuerden que acá estoy hablando de otra pestaña. Lo que sí, acá en vez de mínimo, que diga num1, para que sepa que ahí va el número 2, el número 1, y acá num2. Ahí sí. El cambio del fondo o del text, del hint text, puede ser white. ¿Ya? Y después vamos a tener que ver con qué color jugamos de fondo para esta pestaña, que va a tener un texto blanco. Y el botón, en vez de generar que diga amigos, ok, y listo, ahí tenemos la definición. Bueno, a continuación le voy a dejar, vamos a dejar acá, definimos la funcionalidad para cada uno de los botones. En especial solamente estamos trabajando con la función clic, ¿okay? de cada botón. Podemos definir otras, pero con la clic no nos basta. Voy a dejar escrita la primera, btn1, ahí está. La versión btn solo, este btn solo, ¿dónde está? btn1, no estaba en btn solo. No. btn1 punto add event listener, el manejador de eventos, y vamos a manejar la función click. Ya creamos la función que va a ejecutar este click y la podemos definir acá mismo. Esa es la gracia. Bueno, en nuestro caso lo voy a dejar ahí establecido, pero no está completamente definido. Entonces, ups, me equivoqué. Ahí está. Control C, copio botón 1, botón 2, botón 2, 1 era botón 2, 1, botón 2, 2 y botón 3. Están los 4 botones que tiene la aplicación. ¿Ya? Bueno, después vamos a terminar esta parte. Entonces ahora lo que nos falta hacer es que se creen nuestras pestañas. ¿Ok? Para eso vamos a trabajar con, fíjense que yo al principio definí una variable, la primera variable que definí fue la pestaña. No estoy seguro si puedo trabajar bien con la ñ, por lo tanto por eso no la definí. Bueno, ustedes se dieron cuenta, se demora bastante rato en cargar el proyecto, entonces para no perder tiempo en el video tampoco lo he cargado. Entonces nuestra pestaña, vamos a ir generando la pestaña en base a una función. ¿Ya? Entonces crear pestaña punto add group, perdón, vamos a crear un tab en base en torno a una función, ¿ya? Para que nos quede un poco más ordenado. Crear pestaña. ¿Ya? Bueno, este método lo vamos a dejar ahí. Tenemos que agregar 3. Por lo tanto, esto lo voy a dejar replicado 3 veces. 1, 2, 3. Ahí están las 3 pestañas que voy a agregar. ¿Ya? Y finalmente tendré que decir que nuestra pestaña punto
open para poder ejecutar efectivamente la pestaña, ¿ya? Sin ninguna funcionalidad. ¿Okay? Bueno, nuestra pestaña lo que va a contener adentro en cada una de estas pestañas es una ventana, ¿ya? Y a esa ventana se le van a ir agregando los elementos que yo acá he definido. Por lo tanto, voy a crear una función, ¿cierto? Que se llamará... Esto es un problema del IDE, fíjense, yo escribí la palabra función y como trata de completar o autocompletar, todo lo que yo tenía como cerrado acá, queda desplegado nuevamente, ¿ya? No es como otros IDEs que es un poco más amigable. Bueno, entonces crear pestaña, ¿ya? Y en este caso esta función debería recibir unos parámetros. Bueno, esta es la función que hace referencia, crear pestaña, que esté bien escrito, que está bien escrito. ¿Ya? Entonces, a través de esta función yo voy creando cada una de las pestañas y cada una de esas pestañas va a tener una ventana y a esa ventana yo le voy a ir agregando el botón que corresponda. ¿Ya? Por lo tanto, esta función lo que debería traer es un parámetro, al menos que un parámetro sea al menos, que me indique la ventana, el número de la pestaña a la cual corresponde. ¿Ok? Entonces puede ser 1, ¿cierto? La otra 2, 3. Además, ¿qué puedo agregar yo acá como parámetro? Puede ser el título de cada pestaña. Entonces acá título validar root. En el otro caso el título es primos, n primos, y en otro caso corresponde a amigos. ¿Okay? Y ¿qué otra cosa pueden tener cada una de estas pestañas? Un icono, ¿ya? Bueno, yo voy a copiar unos iconos que unas imágenes que he descargado por ahí. Vamos a ver en un proyecto anterior. El otro día descargamos algunos de estos, algunos iconos. Uno, recursos, assets, imágenes. Entonces vamos a trabajar con amigos, check y number. ¿Ya? Esas tres imágenes las vamos a ocupar en nuestro proyecto. ¿Okay? Entonces vamos a ir al Editor. Este es el práctico 1, Resource, Asset, Image. Y ahí los voy a pegar. Bueno, por defecto ya trae imágenes. Estas ustedes si quieren las dejan, las eliminan como ustedes quieran. Entonces son imágenes pequeñas de, creo que de 30 por 30, no recuerdo la dimensión. Debería aparecer en la mano encima. Ahí 30 por 30. Para el icono que va a ir pegado dentro de la pestaña. ¿Ya? Entonces tenemos que indicar la ruta. Están en asset slash image, backslash slash image slash check 1 para el validar root punto png. ¿Ya? En el caso de los números primos, lo mismo, asset slash image slash number 1.png. Bueno, esta parte ustedes primero tendrán que descargar una imagen, dejarle el tamaño que corresponda y finalmente agregarla en la ruta image amigos 1.png. ¿Ya? Entonces nuestra pestaña, como bien les dije, va a recibir tres parámetros. El primer parámetro va a ser nuestra opción, o el número de pestaña, el título y el icono. ¿Okay? Y como bien les comenté delante, nuestra pestaña va a crear cada vez que yo lo defina una ventana. Create window. Y la ventana
va a tener definido como título, ¿cierto? El título que hemos definido. Ok. Nos falta el punto y coma. Bueno, el icono, por si acaso, no es para la ventana, sino que más bien es para la, ¿cómo se llama? Bueno, de hecho esta definición del título tampoco no va a tener mayor relevancia, la verdad, ¿ya? Porque el Windows no se aprecia bien. Está dentro de las pestañas, por lo tanto el título de las pestañas es el que se ve, ¿ya? Entonces esto quizás lo podríamos hacer como comentario, porque no va a tener una relevancia mayor, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a crear un switch case. Me imagino que manejan la instrucción. Opciones, caso 1, caso 2, a eso me refiero. Por lo tanto, vamos a trabajar con esa opción. Un switch, ahí sí, switch opción, ¿cierto? Y case 1, break. Voy a dejar la definición de esto. Opción, caso 1, caso 2, caso 3. Entonces, en cada una de estas ventanas distintas, yo voy a ir creando definiciones distintas. Ah, me faltó un pequeño detalle. Necesito tener el window creado, lo que no es relevante el título. Pero sí necesito el window, si no, no tengo dónde pegar los componentes. Entonces creamos el window vacío nomás. Ahí, ahí sí. Creamos la ventana. Y ahora, en el caso que sea la opción 1, yo lo que voy a pegar es un win.add el text 1. Ok, fin. Y además voy a pegar el botón 1, add btn 1. Ok, fin, ahí está. Y para poder hacer la diferencia, win.background color. Vamos a definir que este color va a ser de fondo rojo. Así, okay. Entonces, fíjense, acá estoy accediendo también a una propiedad, tal como, bueno, traté de acceder acá con la título. ¿Ya? Acá estoy agregando los componentes. Esos componentes se van a agregar en cierta ubicación. Bueno, en el caso 2 es un poco más complejo porque, o sea, no tan complejo, sino que más extenso porque agrega más componentes, ¿no? Vamos a agregar entonces el text txt 2.1, segunda pestaña, primer textbox, 2.2, 2.3, lo puedo agregar al tiro, y finalmente los botones btn 2.1, btn 2.2, ¿ya? 2.3 este, 2.3 ahí, el texto 2.3. Y también cambiamos el color para hacer la diferencia. Win.background color, background color. En este caso, esta definición va a quedar en FF00. Eso, todo el rojo con todo el verde es la combinación de amarillo, ¿ya? Y el caso 3, que es 3, entonces win.add. Vamos a agregar el txt 3.1. Agregamos también el 3.2, 3.2, 3.2, ¿sí? En fin. Y agregamos también el botón btn, creo que le usa solo 3. Me voy a asegurar, botón 3, sí. Ahí está la definición ahí está la definición del botón, ¿ya?
Bueno, ojo, acá he estado todo el rato programando dentro del mismo archivo. También yo puedo mezclar varios archivos. ¿Ok? Bueno, fíjense que ya tengo creado la interfaz gráfica de esta forma. Al menos la interfaz está, no está funcional. Todavía no, pero esta es la interfaz. Me falta agregar ahora el tab. ti.ui.create tab. Entonces creo ahora sí la pestaña. Y esta pestaña va a tener un título. Va a tener un icono. Y va a tener un window asociado, que es nuestra win. ¿Ok? Y finalmente retornamos return tab. ¿Ok? Entonces fíjense lo que pasó acá. Vamos a explicar un poco. Acá arriba creamos la definición de todos los elementos. Bien, tenemos la definición de una pestaña. Esa pestaña se le van agregando más o se le van agregando pestañas en definitiva a través de esta función crear pestaña. Esta función crear pestaña recibe o envía tres parámetros: el tipo de pestañas, en la 1, 2 o 3, el texto de título que va a aparecer y una imagen que va a ser el icono. ¿Ya? Entonces, dentro de esto yo voy y creo una ventana y empiezo a agregarle componentes a la ventana. ¿Ok? Según sea el caso, le agrego ciertos componentes a esta ventana que ya están definidos. Finalmente creo el tab, ¿ya? Con un título, un icono y una ventana y retorno el tab completo. Por lo tanto, pestaña.add lo que está haciendo es agregarle una pestaña más. ¿Okay? Lo que estoy devolviendo de esta función, un tab. ¿Ya? Entonces tenemos acá el pestaña con tres tabs añadidos. Y finalmente se abre la pestaña. Se abren las pestañas de la aplicación. Ya, entonces hasta ahí tenemos todo lo que es el diseño de la aplicación. Falta ahora la funcionalidad. Entonces el primer botón puedo yo tener acá una alerta, ¿cierto? Indicando de que es el botón de la validación del root. Entonces, alert, validar. Obviamente no lo está haciendo, ¿eh? Pero ya va a tener el texto y va a tener alguna interacción. Alert, el segundo es el de números primos. Números primos. ¿Bien? El tercero también es de números primos, pero número. Es un número, ¿no es cierto? Solamente valida si un número es primo. Bueno, el mensaje que estoy poniendo en realidad no tiene relevancia todavía con la solución. Es solamente para mostrar que está construido correctamente. Alert, en último, amigos. ¿Ya? Bueno, voy a generar el play de la aplicación del Genymotion para que parta la máquina virtual. Bueno, tenemos una aplicación Custom Phone, ¿cierto? Con Android 6. Esperemos que, ustedes saben ahí que demora un poco la apertura de la aplicación. Bueno, si ustedes tienen problemas con la programación en JavaScript, porque claro, nos damos cuenta que acá es un poco lento. De hecho, yo por lo mismo no he querido correr la aplicación hasta ahora y espero no tener algún problema en lo que sea configurado. Ok, pero ahí ya está corriendo la aplicación. Vamos entonces a correr la práctico 1. Ok, ya, entonces, si ustedes se dan cuenta que claro, acá corre muy lento, yo puedo hacer todo el diseño sin ningún problema en esta aplicación, pero si quiero probar la funcionalidad, no me refiero a esta función de buscar pestañas, sino que a la funcionalidad de validar el root, los números primos, los números amigos, yo lo puedo programar en otro lado. No dentro de la app Accelerator, sino que programar directamente en JavaScript. Y hay una página, o hay varias páginas en realidad, que te permiten validar código JavaScript en línea. ¿Okay? De hecho, acá tenemos una que se llama js.do. Miren, acá trae ejemplo, bueno, muy buen ejemplo de cómo crear este mapa en JavaScript. O sea, ese laberinto en JavaScript. Entonces, acá lo que está haciendo es poder escribir código PHP por defecto, pero a través del tag script yo puedo empezar a escribir script. Alert,
hola mundo, ¿cierto? Nuestro típico run code, ahí está, hola mundo, ya, ¿cierto? Entonces esto ya nos permite ejecutar código JavaScript dentro de una página. Si ustedes tienen dudas del funcionamiento, en vez de mirar en el Dailymotion y que se demore bastante en correr, se demora con 40 segundos en cargar la aplicación, preferible, ¿cierto? Correrlo primero acá en estos IDEs online y después, ya que está validado, correrlo en el Dailymotion, ¿ya? Bueno, vamos a ver si corrió la aplicación. Advanced Editor dice que está corriendo, ¿sí? Ahí está, práctico 1, ahí está el título de la aplicación, válida root, nprimos, fíjense los títulos, ahí, los títulos de estos fueron aplicados, perdón, válida root, nprimos, amigos, ahí están los títulos, ¿ya? Están los componentes ya agregados, puedo escribir cualquier cosa, no estamos validando el formato, pero ya puedo escribir, tienen su icono y están los botones que, si yo aprieto el botón, dice valida root, que son las alertas que están definidas acá, ¿sí? Ahí. Entonces, segunda pestaña, generar, alerta números primos, y acá alerta número primo. Y el último, amigos. Ahí está. Entonces tenemos las tres pestañas ya cargadas. ¿Ya? La aplicación está funcionando. Ujú. Ya, entonces, ahora lo que vamos a hacer es crear la funcionalidad de esto. ¿Ya? Bueno, los algoritmos que yo les pedí no son los más complejos y tampoco es pecado que ustedes a lo mejor en una primera instancia lo hayan buscado. Ideal que ustedes mismos lo programen, pero eh, por ahora nos estamos preocupando más del diseño de la aplicación más que la lógica de esto. Pero de todos modos lo vamos a realizar. ¿Ya? Vamos a crear la función validRoot. Voy a esconder, bueno, me sirve esconderlo, después se va a despegar igual. Entonces voy a decir function validRoot. ¿Ya? Esto va a recibir obviamente un root completo, si va con puntos, con guión, como sea. Y ese es el mayor desafío, que el formato del root es complejo porque trae puntos, trae guiones y trae todo. Entonces vamos a crear una variable que va a ser el valor, ¿cierto?, de nuestro texto y va a ser el root.split, separo con el guión y después join. Esto es puro JavaScript, por si acaso, join, eh, junto nomás. Entonces esa función que está haciendo es separar el texto, sacar el guión en definitiva y después volver a juntar. ¿Ya? Por lo tanto, si el root viene XX, le saca el guión y deja todo junto en una pura cadena. ¿Okay? Entonces ahora, si es que por algún motivo trae puntos, tendré que también quitarle los puntos. Valor, ahora va a ser igual a valor.split y le quitamos ahora los puntos, fin.join, juntamos de nuevo el texto, fin. Bueno, ahora podemos hacer lo siguiente. El cuerpo del root, o la parte que nosotros vamos a considerar como cuerpo del root, son las cifras sin el dígito. Y el dígito obviamente está en la última posición. Por lo tanto hago un slice y le saco un substring, por ejemplo, le saco todo lo que no es el root. O sea, le corto en este caso el dígito. El cuerpo tiene el número completo. El db, el dígito verificador, va a ser entonces nuestro valor.slice -1, ¿cierto? Esa ubicación. Y lo vamos a pasar a mayúscula al tiro por si es que es con la K, ¿cierto? To uppercase. Entonces si la K viene en minúscula, la traspasamos a mayúscula. Si viene en mayúscula, da lo mismo.
Si es un número, también queda igual, por lo tanto no afecta más que al dígito guión K. Y finalmente nuestro root va a ser el cuerpo más el guión, fin, más nuestro db. Eso es lo que para nosotros va a ser el root, ¿ya? Ahora, que ocupemos efectivamente ese root, no, es solamente para saber cuál es, ¿ya? O cómo está construido. Entonces, bueno, hay una componente lógica acá que resolver. Si el root trae menos de 7 caracteres, if cuerpo punto len, bueno, esta parte del root, para no confundirlos, lo voy a dejar comentado porque no estamos ocupando. ¿Ya? Estamos diciendo que eso así va a quedar compuesto nuestro root. Ya lo dividimos en cuerpo y dígito verificador. Bueno, volvemos. Len, el cuerpo.len, cuerpo.len, bueno, no reconoce el len, pero el largo de la palabra. Si es que es menor que 7, significa que hay algún error, por lo tanto, vamos a trabajar con que esta función retorna mensajes. Return, ahí sí está mal escrito. Root o formato no válido, ¿okay? ¿Ya? Obviamente hago un retorno acá. Si es que el proyecto sigue ejecutándose, significa que no cumple la condición. ¿Ya? Por lo tanto, el root es válido. O sea, al menos cuenta con la cantidad de cifras mínimas requeridas para el root. Eso es lo que estoy diciendo. No me puedo decir directamente que sea válido. Bueno, para poder validar el root vamos a trabajar con el algoritmo que les expliqué el otro día en la clase. Por ejemplo, el root 11, 11, 22, 22, 3, 3, 3, guión 4. ¿Ya? Lo que estamos haciendo es que nosotros cortamos el root, nos quedamos con esa parte. El algoritmo dice que yo cada número tendré que multiplicarlo desde la derecha a izquierda por 2, por 3, por 4, los números obviamente por 5, por 6, por 7 y luego por 2, por 3. O sea, reinicio la serie. ¿Ya? Después estas multiplicaciones que yo estoy haciendo las debo sumar. ¿Ya? ¿Sí? Vamos a tener acá 3 más 2, ¿cierto? Más 14, más 12, más 10, más 12, más 9, más 6. ¿Ya? Entonces, si tiramos eso a la calculadora, ok, sacamos la suma y a ese número nosotros le restamos, perdón, a ese número nosotros le calculamos el resto de la división por 11, ¿ya? El resultado que nos dé. Y el resultado de esa suma le restamos después 11 menos ese valor. Y ahí nos debería dar cuál es el dígito esperado. ¿Ya? Por lo tanto, en este caso tenemos que esto suma. Tenemos acá 10, 20, 30, 40, 48, 50, 59, 62, 68. Eso suma. ¿Okay? ¿Ya? Entonces, 68, ahora módulo 11. 11, 68, mod 11. ¿Ya? ¿Cómo calculamos eso? Bueno, para no equivocarnos, vamos a tirarlo bien acá. Entonces serían 3 más 2 más 14 más 12 más 10. 10 dije, 10 más 12 más 9 más 6. 68 dividido en 11 es 6.1. Por lo tanto, 6 por 11, 66 menos 68, 2. Por lo tanto, indica que el resto es 2. ¿Ya?
Entonces el mod de eso es finalmente 2. Bueno, aquí yo estoy explicando el algoritmo completo, pero no era lo fundamental. El resto es 2. Y ahora 11 menos 2 indica que esto es 9. ¿Ya? Por lo tanto, el dígito para que este root sea válido debería ser guión 9. Así de simple. Si yo ingreso este root y le pongo guión otra cosa, el root no es válido. ¿Ya? Bueno, esto lo voy a dejar ahí como comentario ya que lo están viendo en el video, al menos para que lo repasen después si tienen tiempo. Ya, entonces la variable suma vale 0. Vamos a trabajar también con otra variable que es la multiplicación, que es este numerito que se va moviendo, el múltiplo, perdón, se va moviendo hacia abajo, o sea, desde el otro lado. Múltiplo, parte en 2 y después se va a ir moviendo. Entonces creamos un ciclo for que ahí sí, parta en igual 1 y llegue hasta menor o igual que cuerpo.len. Ok, aumentamos y índice, o es una posición, va a ser el múltiplo multiplicado por valor.charadd. Voy a explicar esta función, cuerpo.len menos 1. ¿Ya? Entonces, acá lo que estamos haciendo son estas multiplicaciones parciales en esa línea que dejé. ¿Okay? Entonces, lo que está sacando es este índice. ¿Ya? O sea, va a quedar acá 6, después va a quedar acá 9. Ese es el índice. Pero yo tengo que ir sumando. Suma va a ser igual a suma más índice. ¿Cierto? Entonces ahí voy incrementando la variable suma en torno a este índice, a esta multiplicación parcial. If múltiplo es menor que 7, fíjense, si ahora este numerito es menor que 7, si llegamos acá, se incrementa, ¿cierto? Múltiplo más. En caso contrario, o sea, si es mayor o igual que 7, múltiplo tiene que ser igual a 2. Vuelve al comienzo, da la vuelta. ¿Ya? En este caso, es para eso. Bueno, acá me faltó explicar la función charadd. Lo que estoy ocupando con valor, estoy sacando, recuerden que es el root ya sin puntos. ¿Okay? Claro, entonces empezamos a hacer la multiplicación, valor múltiplo, multiplicado por la posición, valor, pero yo voy sacando carácter a carácter, y eso lo hago gracias a esto. ¿Ok? Entonces, de esa forma, yo voy sacando cada cifra, pero con un carácter, y puedo después operarlo. A través de la función charadd, yo defino qué posición voy sacando. Fíjense que esto parte en la posición cuerpo len menos 1. ¿Ya? Entonces es el largo de la palabra a la cual le voy, perdón, esto no es menos 1, es menos i. Ahí sí. Entonces primero es la posición del largo, menos 1. Después es largo, menos 2, menos 3, menos 4. Y así voy moviéndome por las palabras hacia acá. ¿Okay? Así voy sacando esos caracteres. ¿Okay? Bueno, y nos falta entonces ahora verificar cuál es nuestro dígito de verificador esperado. Db esperado va a ser igual entonces a 11 menos la suma mod 11. ¿Ok? Entonces es lo que estamos poniendo acá, en estas dos líneas. El db esperado para este caso es 9. ¿Ya? Bueno, si nuestro dígito verificador acá es la letra K o es el 0, hay hay excepciones en el caso del root. Las personas que son guión K es porque el resto de este div esperado es 10, ¿ya? Mientras que los que aparecen con guión 0 es porque
su dB esperado debería ser 11, ¿ok? Entonces vamos a cambiar este dB por el número equivalente, en el caso de ser 11K, ¿cierto? O ser, 10K o 11, 0. Entonces dB va a ser igual a dB igual K mayúscula. Recuerden que pasamos todo mayúscula. Si es que el dB es igual a K, entonces el dígito verificador va a ser 10. Y si no, va a ser el mismo valor que ya trae. ¿Ya? Y algo parecido sucede cuando el dB es 11. Va a ser un 0. Si es que es igual a 0, entonces va a ser un 11. Y si no, sigue siendo el dB que era antes, ¿no? ¿Ya? Bueno, de esta forma yo puedo comparar lo siguiente. If dB esperado es distinto del dB, entonces significa que retorno root no válido. ¿Válido? ¿Ya? En caso contrario, retorno root válido. ¿Okay? Bueno, ahí está el algoritmo de validación del root. Vamos a verificar su funcionamiento. Como les dije, no lo voy a correr directamente en Genymotion. Lo voy a tirar a la página que les mostré, js.do. Control C. Vamos acá. Entonces, ahí está la función completa. Llegué y la copié nomás. Fíjense que arroja algunos errores, o parecía que fueron errores, pero es porque no tiene bien el balanceo de las llaves. ¿Ya? Un problema de esta interpretación de JavaScript, pero no hay problemas al menos en el código. App Accelerator no determinado. Entonces vamos a poner acá un alert de validar. ¿Por qué pongo una alerta? Porque esto me retorna mensajes en la función validar root. Validar root y le vamos a hacer root 11.222.333-9. Ese es el root. Entonces vamos a ver qué pasa cuando lo ejecutamos. Runcode dice, tengo un error en la línea 2. Validar root. Me falta la comillas dobles. Es un mensaje, una cadena. Dice root válido. Si es guión 9, entonces es root válido. Si pasamos guión K, bueno, acá lamentablemente podemos pasar cualquier cosa también. No estamos filtrando o no estamos validando que sean números. Que el cuerpo solo sea números. ¿Ya? O que el DD solamente sea K si es que es una otra letra. Puede ser cualquier otra cosa y va a tratar de compararlo igual. ¿Ya? En ese caso no es válido. ¿Ya? Bueno, ahí está la función hecha. ¿Ya? Bueno, Genymotion ya la tenemos realizada. Ya sabemos que está buena. No la voy a correr. ¿Ya? Por ahora no la vamos a ejecutar. ¿Ya? Vamos a hacer los otros problemas. El de los números primos. Bueno, eso es más sencillo. Quizás la más complicada podría ser el tema del root. Función primos recibe un mínimo y un máximo. Y var primos. Acá lo que vamos a hacer es devolver una cadena con todos los números primos que hay en cierto intervalo, ¿no? ¿Ya? Bien. Entonces for var i igual a mínimo, porque recuerden que estamos generando números primos en un intervalo, y vamos a llegar hasta menor o igual que el máximo. Consideramos el número también como posible. ¿Ya? Si partimos del min, entonces vamos a tomar un intervalo incluyente. If antes de esto necesito generar una función para hacerlo más rápido, una función que valide si es que un número, solamente un número, es primo. ¿Ya? Porque eso también lo voy a ocupar para la segunda opción de la pestaña 2. Primo, número. Entonces, solamente que valide si un número que recibe es primo. ¿Ya? Lo mismo, un for que parta, pero ahora en el 2,
y que llegue hasta num menor que el número, ¿cierto? Menor que el número, ahí sí, porque no me sirve que evalúe el mismo número. Recuerden que la condición de número primo es que es divisible por 1 y por sí mismo. Todos los números cumplen eso. Por lo tanto, lo que no tiene que cumplir un número primo es que sea divisible por algún otro valor que esté entre medio de esos números. ¿Ya? Entonces, if num mod i es igual a 0, o sea, si el número ingresado es divisible por alguno de estos números i, entonces retorno 0, o sea, no es primo. Y en caso que llegue hasta el final de la ejecución de esta aplicación, de esta parte, retorno 1 a esta función. O sea, si no entra nunca acá, el número es primo. Eso es. ¿Ya? Volvemos acá. Entonces ahora lo que estoy evaluando acá por intervalo es preguntar efectivamente if el número i es primo, si es que es igual a 1, significa que el número efectivamente es primo. Por lo tanto, hago la cadena primos más igual i más comillas doble con un espacio. Entonces ahí estoy ocupando la palabra primos como una cadena. Y finalmente, ojo, acá me puse unos ¿cómo se llaman? Unos punto y coma al final de los for. Eso no van con punto y coma. Return primos. Bueno, ahí tenemos la función de los números primos. Vamos a probar si funciona. Para eso, como veamos, vamos a dejarla acá también de las primeras ahora. Ahí. Entonces, esta de la prueba funciona. Alert de primos entre 2,20. Va, 20 dije. ¿Okay? Si funciona eso, entonces funcionan todos los números primos. Encode dice que está el 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Esos son los números primos que hay entre 2 y 20. Entonces ya funciona por defecto esta función. ¿Ok? Bueno, tenemos la números primos. Entonces ahora la función de los amigos. Function amigos también recibe un intervalo, un num1, num2. Y este algoritmo es un poco complejo de explicarlo con palabras. Números amigos. En Wikipedia está el ejemplo. Entonces, significa que el primer número yo le saco los divisores, ojo, todos los divisores menos el mismo número, y los sumo. ¿Ya? Y después al otro número también le saco los divisores y los sumo. Si la suma de esos divisores es igual al otro número, fíjense que en este caso el 220, si le saco los divisores suma 284 y por otro lado al 284 le saco los divisores suman 220. Si se da esa condición, entonces el número es amigo. ¿Ya? Es una condición que pocos números cumplen. ¿Ya? Es extraña, algún matemático se le ocurrió buscar eso. Pero bueno, eso es lo que vamos a hacer. Por lo tanto, lo primero que tenemos que determinar son los factores o los divisores propios del número. ¿Ya? Bueno, var suma 1 igual a 1, partiendo que todos los números parten desde el 1 como divisor común, ¿cierto? Var sum 2 es igual a 1, las sumas parciales de cada una. For, vamos a hacer un ciclo for que parta en i igual a 2, del 2 en adelante, parecido al número primo, pero acá no me salto ninguno. ¿Ya? Menor que el número 1, porque son los factores del primer número. Entonces acá es preguntar, if num1 es divisible por el i, entonces el número cuenta, o sea, si el resto de la división es 0, entonces sum1 más igual i, voy sumando el número. Entonces ahí voy generando las sumas parciales. Así de simple es sacar las sumas parciales. Bueno, repetimos el otro for, la del flojo, num2 sum 2. Y finalmente tengo que preguntar if
num1 es igual a sum2 y num2 es igual a sum1. ¿Ya? Si es que se da esa condición, finalmente retorno 1. En caso contrario, bueno, podría retornar el mensaje, retorno 0. ¿Ya? Podría retornar el mensaje al tiro. ¿Okay? Pero ahí tenemos la función del número primo. ¿Ya? Bueno, vamos a hacer lo mismo que mostré antes. Lo voy a ejecutar primero en el JavaScript para verificar, o sea, en la página, para verificar de que está corriendo correctamente. ¿Ya? Para revisar. Entonces copiaré la función, control C, vamos al navegador, creamos aquí la función amigos, perdón. Entonces generamos una alerta de amigos 220,284, que ya sabemos que son primos, 84. Si esto es igual a 1, ya vamos a hacer esta comparación. Es un poco engorrosa, pero la van a entender. Si es que pasa eso, entonces nuestra alerta va a ser amigos. En caso contrario, no amigos. ¿Ya? O sea, vamos a tener un mensaje dependiendo de qué dice esto. Run code, amigos. Bien, 220.284 amigos. Cambiamos el número, 280. ¿Okay? Es 281. Run code, no amigos. Listo. Entonces ya está funcionando al menos con lo que ya sabemos que son números amigos. Y fíjense que esta forma de imprimir, bueno, es una alerta, no hay tema. Lo que estoy mostrando es amigos o no amigos, dependiendo de una condición. Entonces generando condiciones para ver qué muestro. ¿Ya? Bueno, las tres funciones están listas. Ahora lo que tendremos que hacer es aplicar la funcionalidad a los botones. Los botones ya están definidos. ¿Ok? Pero nos falta definir las alertas que vamos a tener. ¿Ya? Vamos a Studio. Y los botones, aquí están los botones. Ahí están los botones. Entonces, antes teníamos acá alerta de root, alert de validar root. Se llama el método validar root. ¿Qué root vamos a pasar? Lo que está en el txt1.value, ¿cierto? Sacamos el value al txt1 y lo pasamos a la función y generamos la alerta del retorno de esa función. Ya esto ya nos va a retornar un mensaje directamente. ¿Ya? En el caso de el segundo de los números primos, también generamos la alerta, pero de primos. Y los números que vamos a pasar son text21.value ¿ya? Ahí pasamos los mensajes, ¿ya? Y en el caso de evaluar un número primo en particular, para ver si el número es o no es primo, alert de primo, es decir, le pusimos a la función. Bueno, esta función retorna un 1 un 0, ¿ya? Entonces, primo de txt3 3.value 22, 21, o sea, 21, 22, 23, ahora sí, la tercera caja la segunda pestaña. Y si es que el resultado de esto es igual a 1, entonces ahí jugamos con lo que mostré recién. El número más text
23.value. Ops, me equivoqué. Text.value. Sí, está bien escrito. Es primo. En caso contrario, el número, vamos al tilde, a ver si se escriba bien. El número más text 23.value más no es primo. ¿Sí? Entonces ahí tenemos el mensaje, pero personalizado dependiendo de esta condición. Esto es como un if por si acaso, o sea, si el número es primo, entonces lanzo este mensaje, si no, lanzo el otro, eso es. Ya, para no complicarlos tanto a lo mejor con eso. Bueno, el mensaje 3 lo podemos hacer de la misma forma. Recuerden que el amigos también nos está retornando un 1 un 0. Entonces, aprovechando lo mismo que hicimos recién, eh, podemos tener el mismo mensaje. Va a ser alerta de amigos text 31.value value, coma txt 32.value. No me toman los nombres, están bien escritos, ¿no? Text 32 31, sí, también escrito. Txt 3231, ahí sí. Punto value. Si es que eso es igual a 1, significa que los números son amigos. Bueno, acá yo podría poner el mensaje de cuáles son los números que aparecieron, pero no es necesario. En caso contrario, los números no son amigos. ¿Ya? Pues eso es para poder seguir con la lógica anterior también. ¿Sí? Bueno, vamos ahora a ejecutar la aplicación y ahora sí los botones tienen la funcionalidad que corresponde. Por lo tanto, claro, se va a demorar un poco en cargar la aplicación, pero ya tenemos esto relativamente validado. ¿Ya? Esperemos que así sea. Bueno, está creando ahí los APK, instalándolo en el dispositivo. Vemos el dispositivo, acá se va a reiniciar la aplicación, ahí sí, se apaga, vuelve. Ahí está el root 11.1.222.333-9 dijo que era, ¿cierto? Validamos, root válido, bien. Guión otra cosa, guión 78 no es válido. Fíjense que acá el color de texto no quedó muy bonito, pero bien. Mínimo 2 al 20 al generar los números, y el 113 es un número primo, ¿cierto? 114 vale, no es primo. Ya. En el caso del número 220 y el 284 son amigos. ¿Bien? Ahí tenemos esa opción de la aplicación. ¿Ya? Bueno, señores, eso es todo por hoy. Si se fijan, traté de minimizar un poco lo pesado que es el App Accelerator al momento de programar, pero haciéndolo en dos partes. Primero preocupándonos del diseño y después de la funcionalidad. Pero, como se fijan, para poder ganar tiempo, la idea es asegurar que la funcionalidad está bien escrita, bien programada. ¿Ya? Claro, cuando avancemos un poco más, no, estas herramientas del editores en línea de Java, no sé si nos servirán tanto, ¿ya? Pero al menos para poder practicar JavaScript lo pueden ustedes utilizar, ¿ya? Así que
Espero les sirva y las dudas las resolvemos en la clase. ¿Ok?